Quédate con eso. ¿Y qué tú quieres que Dios restaure? Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Padre, te presentamos a tu Hijo amado, tu predicador, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y poderoso. Ya te adoramos, te exaltamos y tú te haces presente en medio de la exaltación, de la adoración y de la alabanza. Hicimos, Padre amado, simbólicamente el pacto en fe de tomar de los elementos que tú nos diste a través de la Biblia. Pero ahora la profecía mayor, Padre amado, es tu palabra, y tu palabra en el nombre de Jesús va a hacer cambio dentro de nuestro corazón. Bendice, Padre amado, en el nombre de Jesús al predicador. Habla nuestros corazones, endereza todo lo que pueda estar torcido, Padre, en nuestra vida. Pero te pido en el nombre de Jesús que seas tú abriendo el entendimiento de tu pueblo para nosotros entender y atesorar la palabra. Usa al predicador con denuedo, con autoridad y con demostración del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Una de las actividades, por decirlo así, o de la celebración más me gusta, me fascina, es la cena del Señor. Esto es lo que el Señor envió a hacer. Una de estas solemnidades, fiestas del Señor, es la conmemoración de su muerte y de su resurrección. Esto tenemos que hacerlo hasta el final, hasta que Cristo venga. Esa es la institución, eso es lo que el Señor instituyó para nosotros. Amén. Y en esta hermosa tarde del Señor vamos a estar predicando bajo el tema sed en medio de la angustia. Un clamor, una respuesta. Aleluya. ¿Cuánto han clamado al Señor? Amén. ¿Y cuánto han tenido la respuesta del Señor? Amén. Acompáñenme en el Salmos 42. Vamos a estar usando este hermoso salmo. Salmo 42. Dice el versículo 2 de este salmo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sí, de maravilloso salmo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en su vida posiblemente se han sentido como este salmista, sedientos de Dios, sedientos del Señor, con una necesidad. Déjame decirte algo. Un ser humano, una persona, nosotros podemos estar entre 2 a 3 semanas, hasta un mes sin comer. Hay personas que han hecho ayuno, y vos lo viste en la misma palabra del Señor, que Jesús estuvo 40 días ayunando. Hay personas que pueden estar un mes y semana ayunando sin ingerir alimento. Pero es todo lo contrario con el agua. Uno puede hacer ayuno, pero es necesario tomar agua, porque si no tomamos agua, nuestro cuerpo se deshidrata. Lo máximo que puede estar una persona, dependiendo cuáles son las condiciones climáticas, son entre 3 a 5 días sin tomar agua. Después de eso, el cuerpo comienza lo que es el proceso de deshidratación y comienza a tener ciertos trastornos con la mente. Empieza a tener pensamientos, ver visiones que no son. Por eso es sumamente importante tratarse. Y este salmista, en el Salmo 42, nos muestra que se siente sediento, que está sediento del Dios vivo. Así que nos muestra este Salmo 42 cómo se siente un hijo de Dios cuando está pasando por una profunda crisis emocional y espiritual. Porque cuando pasamos por crisis son momentos de ¿qué? De sequía, que necesitamos agua. Así que el autor de este salmo, vemos que no está celebrando, no está alegre por alguna victoria, por alguna bendición espiritual o por alguna bendición material. El salmista en este texto está
completamente desesperado, está angustiado, está atribulado, porque está sediento de Dios. Y más allá, tiene un corazón que está quebrantado y con un cuestionamiento en medio de su dolor. ¿Dónde está el Señor en medio de mi dolor? Y posiblemente algunos de los que estamos aquí presentes en algún momento se ha sentido así, con una angustia, con un dolor, con un sufrimiento, y le clama al Señor: Dios, ¿dónde tú estás en medio de mi sufrimiento? Esto no puede pasar a cualquiera. Y aquí lo vemos en este salmista. Y el salmista que compuso este salmo, entrando al contexto, era uno de los descendientes de Coré. Y estos descendientes de Coré eran levitas, eran adoradores, eran los que estaban a cargo de la adoración del templo, eran los que tenían ese privilegio, esa maravilla de poder adentrarse al lugar santo del Señor para adorar al Rey de Reyes, para cantar los himnos y alabanzas al Señor, tocar los instrumentos del Señor. Durante el reinado del rey David, estos hijos de Coré fueron consagrados para esa hermosa tarea de adorar al Señor en el templo. Un poquito más atrás, los hijos de Coré, los descendientes de Coré, también fueron los que murmuraron en contra de Moisés y la tierra se los tragó. Pero en esta historia vemos cómo Dios eventualmente los redimió y les permitió adorar en el lugar santísimo, porque eran levitas. Pero lo que más hermoso de este salmo es que vemos como este salmista abre su corazón a Dios. Muchas veces tenemos que hacer eso en medio de la angustia. En vez de hablar con el hermano, en vez de hablar con el vecino, desgarra tu corazón delante del Señor. Y este salmista abrió su corazón delante del Señor y lo dejó al descubierto. Esa lucha interna que tenía, esa lucha de un hombre, esa lucha de un adorador, que le habían quitado lo más que amaba. Este salmista que está escribiendo este Salmo 42 había sido llevado deportado de Jerusalén a la Babilonia. Había visto como el templo del Señor había sido destruido. Ahora no tengo un lugar donde adorar. Ahora no puedo ir al santo templo del Señor a adorar. Y yo soy un levita. Y Él clama que mi alma tiene sed. Qué privilegiados nosotros somos, que hoy en día podemos llegar a la casa del Señor a adorarle. Así que Él tenía sed de Dios, porque había sido alejado del templo, había sido alejado de la presencia del Señor, había sido alejado de su oficio, adorar al Señor. Pero lo más interesante y lo más maravilloso de este salmo es que describe también perfectamente cómo muchos de nosotros nos podemos sentir en algún momento, o quizás en este momento. Porque el Señor nos trae a su casa, aún en medio de luchas, aún en medio de dificultades, aún en medio de clamores, aún en medio de dolores, de angustia, en medio de ansiedad, de vacío, de lamento, de sequedad, de esa sensación del silencio de Dios. Hay una hermosa alabanza, el sonido del silencio. No sé cuánto la han escuchado, el sonido del silencio. Una canción bastante, ya lleva como más de 20 años, porque está al principio del 2000. Y la escucho en cualquier versión, ahora salió en ranchera hace par de años atrás, y también lloro con ella. El sonido del silencio, el cual no quiero escuchar. No lo voy a cantar. Me quedo con el bajo. Por eso, hermanos, este Salmo 42 nos recuerda que los hijos del Señor, nosotros, también podemos pasar por estas situaciones de estar sedientos, pero aún más nos muestra que nosotros tenemos una esperanza.
una maravillosa esperanza, un consuelo verdadero que proviene de Dios. ¿Y quién es ese consuelo que proviene de Dios? Jesucristo, ese Espíritu Santo que también fue prometido, ha llegado y está con nosotros. Cristo, que es nuestro refugio, nuestra salvación, ese es nuestro consuelo. Así que qué hermoso es poder estudiar este Salmo 42. Vamos a profundizar en él. Dice así el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el versículo 2: mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: como el siervo anhela, un anhelo, anhela, desea. Imagínese usted trabajando en el sol, esos que trabajan en el sol, están bajo fuego constante, hace un calor terrible y usted tiene sed y desea tomar esa agua bien fría. Así anhelaba este hombre, este salmista, como un siervo que anhela las corrientes de las aguas. Así te anhelo a ti, oh Dios. A los niños que están por ahí, ¿saben lo que es un siervo? ¿Saben lo que es un siervo? ¿Han visto la película de Gandhi? Algo similar, eso es un siervo. Qué bueno que hay niños. Ahora me siento como maestro elemental. Qué bueno que hay adultos. El siervo que se describe aquí, lo cual el salmista se hace una comparación con este siervo, no es un animalito que está tranquilo tomando agua en un estanque, como comienza la película de Bambi, con las florecitas. No. Es un siervo que ha sido perseguido, es un siervo que está cansado, es un siervo que está corriendo por su vida. Está corriendo por su vida porque está desesperadamente buscando algo, buscando un arroyo de agua fresca, dulce, en el cual pueda ser saciado, donde pueda recobrar su fuerza para seguir hacia adelante. Así el salmista se compara con un siervo sediento. Pero mira, el siervo, más allá de brama por varias razones, o clama por varias razones, aquellos que les gusta anotar. Y es bien interesante porque el ciervo es un animalito que no le gusta hacer mucho ruido, siempre anda sigiloso, no le gusta hacer ruido. Pero el ciervo brama o clama o hace un ruido extraño cuando está siendo perseguido. Brama y clama cuando está siendo herido por algún enemigo o ha sido herido por algún enemigo, para también lanzar ciertas advertencias a los que están a su alrededor. Pero también brama cuando en medio del desierto están sedientos y no encuentran agua, ellos braman. Le hacen un bramido bien profundo porque es un bramido de sobrevivencia, de que están sedientos, necesitan agua. Más adelante en sus hogares pueden buscar los videos para que vean cómo este animalito clama por agua. Por eso este hombre se identifica como un siervo sediento que clama de esa manera su alma. Él es así a su vida. ¿Por qué? Porque hay una sed espiritual. Él desea adorar al Señor porque para eso fue consagrado, para adorar a Dios, y ahora está lejos del templo. Pero el salmista no está buscando una respuesta sencilla, un simple consuelo humano de que le digan: mira, no te preocupes, en algún momento vamos a adorar al Señor, no te preocupes. No, él no está buscando un consuelo humano. Él está clamando porque él entiende que su necesidad, el único que puede saciarla, es Dios. Amén. Muchos van y buscan consejos en diferentes lugares cuando están pasando por situaciones, y esos consejos humanos no los llenan. El único que puede llenar esa sed espiritual es Dios. Amén. Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Amén. Él es el
sacia esa necesidad de nuestras vidas. Él es el único que puede saciar tu necesidad. Él es el único que puede hacerte vivir en plenitud, aún en medio de la angustia. Por eso en esta tarde, ¿cuántos están sedientos y cuántos necesitan del Señor? Hermoso. Pero a mí me lleva también a la memoria este salmista lo que expresa y me recuerda lo que una vez Jesús le dijo a la mujer samaritana en su encuentro. Eso se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 13 al 14, en el cual Jesús tiene esa conversación con la samaritana y le dice: el que bebiere de esta agua, hablando del pozo, pero también puede ser de esta agua. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo me tomo esta agüita y ya mismo se me seca la garganta. También tengo que volver a tomarle ella. A cada rato. Pero mira lo que dice el Señor Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Un agua que salta para vida eterna. Y también hay otro corito de esa manera: dame del agua de vida que salta para la vida eterna. No voy a cantar, no se asusten, seguimos aquí en la palabra. Ahora la pregunta es: ¿cuántos anhelan esa agua de vida? Amén. Qué bueno que la anhelamos y qué bueno que estamos aquí. Amén. El lugar donde podemos encontrar esa agua. El agua de vida. Así que este hombre, este salmista que escribió este maravilloso salmo, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del problema, anhelaba lo que Cristo vino a ofrecernos a cada uno de nosotros: el agua de vida que salta, el agua de vida que puede saciar el alma. El salmista lo anhelaba y nosotros la tenemos. Y muchas veces la desaprovechamos. Venía por el camino, ahí caminando, se estaba botando el agua, perdiéndose el agua. Entonces se lo cobran a la comunidad, ¿verdad? Perdiéndose el agua. El agua de Cristo es así un manantial que brota. No la desaproveche. Sáciate de esa agua, de esa presencia del Señor. Porque nosotros tenemos ese maravilloso privilegio de que hemos llegado a Él y Él nos sigue ofreciendo de esa agua de vida constantemente. Pero no tan solamente se queda allí, porque Jesús también nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, en una de esas maravillosas bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed. Hambre y sed. Así que Jesucristo no solamente vino a ofrecernos esa verdadera felicidad, el verdadero gozo, o el verdadero descanso que no se encuentra en el mundo. Él vino a llenar en plenitud nuestro ser, a saciarnos la sed, a saciarnos también de ese hambre espiritual, y no con los placeres momentáneos de la vida, sino con su presencia. Tenemos que correr hacia Dios para poder beber de esa agua de vida, de fuente de vida eterna. Amén. Así que esos placeres son momentáneos, pero el agua del Señor es eterno, es para siempre. Por eso es que cuando nosotros nos sentamos secos, estemos vacíos, cuando tu alma esté así como este salmista, clamando como un siervo en el desierto por agua, recuerda que tú tienes a Cristo, que tenemos a Cristo, el agua viva que sacia nuestra sed. Amén. Qué maravilloso. Versículos 3 al 4 nos dice: fueron mis días, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dice
todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Ahí está trayendo a su memoria de cuando iba gozoso en el templo a adorar con la multitud, a festejar. Y las conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué hermoso, ¿verdad? Pero también nos muestra estos versículos al inicio un panorama que es de desesperación y de depresión. Dice que el llanto en él no era algo ocasional, se pasaba llorando, constantemente llorando. Muchos han pasado por eso en algún momento, ¿verdad? Hay varias formas de llorar, ser tocado por el Señor y que uno se ponga a llorar, o por situaciones particulares que no estemos encaminados, encarrilados, y vivimos bajo la pena, bajo la angustia, y nos acostamos y estamos llorando, y nos levantamos llorando. Dice este salmista que sus lágrimas eran mi pan de día y de noche, por lo tanto no era un llanto ocasional, sino era un llanto constante. Él dice que tanto de día y de noche sus lágrimas se han convertido en su alimento. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte pasar por una sensación así. Y no solo eso, aparte de que estaba pasando por una angustia, día y noche lloraba, también tenían que soportar las burlas de los enemigos, la burla de los demás que le decían, pero ven acá, tú no eras levita, tú no eras de Jerusalén, la hermosa ciudad santa, la ciudad amurallada, la ciudad preferida del Señor, el templo. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está tu Dios? Estos eran los enemigos de Israel, los enemigos de Judá, los enemigos del Señor. Y esos enemigos que también nosotros podemos tener enemigos, pero mayormente el enemigo mayor, ¿cuál es? El enemigo de las almas, que utiliza nuestro sufrimiento, que utiliza nuestras angustias como un arma afilada. ¿Para qué? Para ponerle en duda nuestra fe. Aleluya. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces el enemigo de las almas hace lo mismo con nosotros? Que viene como una saeta a querer dañarnos el día, la mañana, la tarde, la semana. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez financiera, cuando vienen los problemas familiares, ¿acaso no viene el enemigo de las almas a decirte, pero ven acá, ¿dónde está tu Dios? Tú no te estás congregando ahora todos los domingos, todos los miércoles. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Aleluya. Esas son las artimañas que usa el enemigo. Aleluya. Esas son las artimañas que utiliza el enemigo todo momento. Pero hablando de esta depresión que estaba pasando el salmista porque había sido alejado de su lugar de adoración, quiero hacer brevemente un paréntesis que entiendo que es bien necesario. Y llegaron visitas y llegamos muchos hermanos y llegaron niños, y qué bueno que podamos escuchar esto, porque esto no es solamente para los mayorcitos ni para los veteranos, esto es para los niños también, porque van a llegar momentos en que el enemigo de las almas va a querer confrontarnos, van a venir depresiones, ansiedades. Así que quiero hacer un paréntesis para hablar de ese punto de la depresión y la ansiedad. Yo creo que yo escuché esa palabra en el ratito de hoy como más de 5 veces, ansiedad. El café nos causa ansiedad. Si no tomo café, nos puede causar ansiedad. No, el sábado y pasado, en una clase allí de capellanía, impresionante. Y estábamos hablando del DSM-5. Y uno de los posibles trastornos, de esos posibles trastornos de ansiedad, es la falta de no tomar café o el exceso de tomar café. Ya yo le dije a mi querido alumno, estoy justificado. Por si acaso me hubiera enterado,
cafecito o tomó café de más. Pero así es la ansiedad y la depresión. Pueden ser causados por varios factores, buenos o malos. En el caso del café, pues, es bueno. Una ansiedad buena, que es el café. Ahora, pero cuando nos adentramos en las Sagradas Escrituras, cuando nos adentramos en la Biblia, la palabra de Dios no esconde esta realidad de la depresión y de la ansiedad en sus siervos. Hombres como el profeta Elías, maravilloso, ¿verdad que sí? El profeta Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19. Ese hombre Elías, que se estaba burlando de los profetas de Baal, que estaban haciendo el ridículo allí en el Monte Carmelo. Desciende el fuego, consume el holocausto y tiene una gran victoria. Y viene la reina Jezabel y le dice: te voy a perseguir, te voy a matar. ¿Y qué hizo él? A huir. Patita, ¿para qué te quiero? Como me decía mi mamá. A huir, a correr. ¿Por qué? Por el temor. Es más, este hombre Elías, escondido en una cueva, le pidió a Dios: por favor, Dios mío, quítame la vida, mátame, estoy harto ya. Lo puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Estaba en depresión después de obtener una victoria. Estaba en depresión. Cosa increíble, ¿verdad? Por otro lado tenemos a Jeremías. Jeremías. Lo tengo aquí marcadito. Quería hablar de él. Jeremías. Ese sí tenía muchos problemas de trastorno, de ansiedad. Lloraba mucho. Como yo le digo a mi esposa, y le decía a Yaniel, ¿ves que cualquiera lloraba? Con esa situación que estaba profetizando, cualquiera llora, imagínate. Es la historia del libro de los Reyes. Cuando él tenía que profetizar a su pueblo, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá, para que se dejaran someter de tú, para que el pueblo no fuera destruido, y el pueblo no hacía caso, y tenían los falsos profetas, los falsos maestros que le decían al rey: lánzate a la guerra, que vas a ganar la victoria. Vas a obtener la victoria en la guerra, a la alianza con Egipto, a la alianza con el que tú quieras, el Señor está con nosotros. Y Jeremías decía: mira, nene, no, por favor, rey, sométete. Y él tenía que llorar. Cualquiera llora. Cualquiera lloraría. Yo estaría llorando así como Jeremías. Pero mira lo que hizo Jeremías en el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías, versículos 14 al 18. Él maldijo al tendí que nació. Un profeta de Dios, un hombre de Dios, usado por Dios, se encojonó, se molestó. Estaba en depresión, ansioso por ese pueblo que tenía que profetizarle. Versículo 14 del capítulo 20 de Jeremías dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Mira para allá lo que dice en versículo 15. Maldito, hasta el hombre, maldito el hombre que dio la buena noticia a mi padre diciendo: vas a tener un varón. Va a bajar por este hombre, ¿verdad? No sé si están aludidos, este es Jeremías. Posiblemente yo también. Versículo 18 dice: ¿para qué salí del vientre de mi madre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gasten en afrenta. ¿Qué clase de depresión y ansiedad tenía Jeremías en ese momento? ¿Y qué de nuestro amigo Job? Ay, vamos a saltar a Job, ¿verdad? Job capítulo 3 también hizo lo mismo. Si a la hora en que nací, Señor, ¿por qué tuve que haber nacido? ¿Para qué tú me dejaste vivir? Era mejor ser un abortivo. Se quejó ante el Señor. Esto es maravilloso porque cuando uno estaba releyendo esos libros de Consejería Capellanía, dice: mira los 5 procesos de la depresión. Es la aceptación, la parte de estar en silencio, y después viene el reclamar, la justificación y la aceptación. Así que todos los creyentes podemos pasar por estas etapas. En este pasaje que estamos leyendo, este capítulo 42, el salmista también se encontraba deprimido, estaba ansioso, porque no estaba cerca de la presencia del Señor, no estaba cerca
de ese tabernáculo, del templo del Señor. Así que él confiesa que su alma estaba turbada, estaba en tribulación. Y esto lo traigo a colación porque, hermano, esto nos enseña que la depresión y la ansiedad no es una señal de nuestra falta de fe a Dios. Aleluya. De la historia de Jeremías, ese hombre tenía fe en Dios. Usted lee la historia del profeta Elías, tenía más fe que todos nosotros. Él se separó y dijo, no va a llover por 3 años. Va a caer fuego. Y cayó fuego. Más fe que usted y que yo. Que el Señor nos dice, vaya vuelve y predícale al gerente. Y que será el Señor que me está hablando, tengo delirio. Señor, ¿qué es? Dudaba. Este hombre no dudaba. Tenía una fe en el Señor. Pero ¿qué sucede? La depresión y la ansiedad son parte de nuestra lucha en un mundo caído por el pecado. Una lucha constante por un mundo caído por el pecado. Pero qué bueno que hay una buena noticia. Como decía Mirena hace un par de días en el supermercado. Buenas noticias, buenas noticias. Dígale al hermano que está a su lado. Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. En la depresión no estamos solos. No estamos solos en esta lucha. Tenemos a un Cristo vivo, al Espíritu Santo que está con nosotros, escuchando tu clamor. Qué maravilloso, porque el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice que nosotros tenemos a un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que sabe lo que nosotros padecemos, que se compadece, porque ¿sabe qué? Él fue tentado en todo. Por eso Él sabe lo que usted y yo estamos pasando. Él fue tentado en todo. Lo único que no pecó, no falló. No hizo como Job. Hubiera quedado allá arribita en el cielo, Señor. A tu diestra, no hubiese encarnado. Estos hombres hay que dejarlo que venga el fuego y lo consuma. No, el Señor no se quedó. Él no se quedó. Él cumplió la voluntad del Padre. Por eso, qué bueno que Jesús entiende nuestro dolor, entiende nuestras lágrimas, entiende lo que es tener ansiedad. Es más, la palabra nos revela que en Juan capítulo 11, versículo 35, que cuando llegó ese momento de llegar a Betania, donde estaba su amigo Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. Ese es el texto más corto y más fácil de memorizar. Jesús lloró. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Por eso, mis queridos hermanos, en esta tarde quiero que recuerden, quiero que sepan que si estás pasando por alguna situación de depresión, de ansiedad, no eres menos creyente o menos cristiano por estar pasando por esa situación. Nosotros tenemos un Cristo vivo y un Cristo de poder. Y así como estos hombres de la palabra fueron confortados por Dios, nosotros también somos confortados por Cristo y por su Espíritu Santo. Y recuerda, tus lágrimas no son pasadas por alto. Él secará cada lágrima. Él no ignora tus lágrimas, Él no ignora tus llantos, tus pesares. Él no lo ignora. Así que en esta tarde, déjame decirte que el Espíritu Santo del Señor seca cada lágrima que hayas derramado. Qué hermoso es, Señor. Versículo 5 al 8 de Salmo 42 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
pero el día mandará Jehová su misericordia, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Wow. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Aquí vemos un cambio de actitud en el salmista. Él asume una posición de hablarse a sí mismo, de predicarse la palabra. Y eso es un momento clave en la vida del creyente. Cuando estamos pasando por estas situaciones donde el enemigo venga a lanzarte esos dardos y a venir a cuestionarte, ¿dónde está tu Dios? Tú contrarrestar esto con la palabra. Predicarte a ti mismo. No tengo que predicar a cada rato. A cada rato. Desde que me levanto estoy predicando a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos personas que pasamos por emociones, por distintas situaciones, por problemas, por angustia. Pero este es el momento clave en reconocer y poder predicarse la misma palabra, aplicarse lo que hemos aprendido, lo que hemos estado escuchando semana tras semana, lo que hemos estado estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras, porque ella es la que nos ilumina, nos lleva a esa fuente que es Cristo Jesús. Así que él se confronta con la verdad de la palabra. Por un lado están sus emociones y sus sentimientos que le dicen: Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado, Dios los ha dejado a ustedes como pueblo, Dios no se acuerda de ustedes. Pero el Espíritu le dice: espera en Dios, porque aún es de alabarle. Espera en Dios, espera en el Señor. Así que en esta situación por la que estaba pasando el salmista, muchos de nosotros hemos pasado esa encrucijada entre la mente y el espíritu, esa lucha interna que tú te tienes que predicar tú mismo. Que tienes que hablar las promesas del Señor, que tienes que sacar la Biblia y decirte: esto es para mí. No me importa el contexto histórico, social, político, no, esto es para mí. Esto es mío. Da quieto, confía en el Señor. Yo veo mi pastor, nada me faltará. Por nada de tira para no se entrega la ansiedad al Señor. Todas esas promesas las tengo que predicar. Mira los pajaritos, mira los chancos, cómo estás comiendo. Mira, así mismo como el Señor se preocupa de él, también se preocupa por ti. Todas esas maravillosas palabras. Esa es la nueva traducción por ahí. Los chancos, no hay chancos en la Biblia. Están aquí, por lados. Así que cuántas veces nosotros hemos pasado por esa encrucijada de la mente, esa lucha entre la mente y el espíritu. Muchos lo hemos pasado. Por eso es bien importante saber y conocer las Sagradas Escrituras para predicarnos esa misma palabra que nos da consuelo y a poder aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Así que cuando las emociones quieran quitarte el gozo, cuando las emociones quieran gritarte que no tenemos esperanza, cuando las emociones quieran gritarte que estás derrotado, debemos responder con la palabra. Amén. Se ha predicado y traje hace varias semanas atrás. Escrito está, como dijo nuestro Señor Jesús. Escrito está. Tenemos que responder con la palabra. Cuando la ansiedad quiera consumirte, recuerda esas promesas del Señor, esa promesa de Dios que dice que Él está cercano a los que le buscan. Jeremías nos dice: clama a mí y yo te responderé. Él responde a nuestro clamor, Él responde en medio de nuestra ansiedad. Y no se queda en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Filipenses 4, todos conocen 4, 3, el 6 y el 7. La palabra del Señor dice que por nada estemos afanosos. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es mi afán? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es mi afán? Vamos a ver. ¿Cuál es mi afán? Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones? Vamos ahora para que tengan peticiones. Ninguno levanta la
peticiones delante del Señor. Así que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, no con lamento ni quejas, sino con acción de gracia. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. Por nada te afanes. Por más que nos afanemos, por el trabajo de mañana, por lo que yo tenga que hacer, no le puedo añadir segundos al reloj. Aleluya. No le puedo añadir minutos a mi vida. Tengo que confiar en el Señor. Amén. Tengo que tener paz en el Señor. Amén. Ahora, la paz no viene porque nosotros estemos negando el dolor. No, la paz viene cuando reconocemos que tenemos a nuestro lado a aquel que controla todo. Aleluya. Cuando reconocemos que tenemos a aquel que controla todo. Amén. Y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que te da tranquilidad. Es aquí pues, cómo tú puedes dormir. Tengo aquí. Amén. Salmo 4. Así mismo. Podemos dormir en paz, tranquilos y confiados, porque sabemos que Jehová está a nuestro lado. Amén. Jehová está a tu lado. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Mira lo que dice el versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Qué maravilloso, ¿verdad? La misericordia de Dios son que nuevas cada día, cada mañana, cada día que nosotros nos despertamos, hay una misericordia nueva del Señor. Así como el Señor dio la provisión al pueblo de Israel día tras día, semana tras semana, y daba doble porción los viernes para que pudieran reposar y descansar un día y dedicárselo al Señor. Así mismo hace Dios con nosotros. Aleluya. Se renuevan esa misericordia. Por eso es que nuestro cántico tiene que estar de continuo en nuestra boca. Amén. Estará conmigo. Aún así la noche parece oscura, que esta noche no termina. ¿Cuántos han tenido noches así que uno dice, yo creo que noche más larga esta? Aleluya. Esta noche no termina. No se mueve el reloj. Algunos, ¿verdad?, que han trabajado de noche, han tenido esa guardia nocturna, y dice, Dios mío, pero todavía son las 2 de la mañana, ¿qué pasa aquí? Esta hora no avanza. A veces en la angustia sucede esto, pero recuerda que la noche no va a durar para siempre. Amén. Porque está el sol próximo a proximizarse, y ese sol es el sol de justicia, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. El 9:11, era el 9:11 del Salmo 42. 9:11, la vigencia, ¿verdad? Ahí está. 9:11. Diré a Dios, roca mía, roca mía. ¿Quién es nuestra roca? Cristo Jesús. Él es la roca, nuestra fortaleza. Cantaré, yo creo que ya puedo tocar aquí también. Cantamos los rap cristianos que tocan a mí. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí se está cuestionando, ¿por qué voy a estar enlutado por la opresión del enemigo? Aleluya. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te curvas dentro de mí? Espera, ¿en quién? En Dios. Porque aún he de qué? Alabar. Salvación Mía. y Dios nuestro. Qué hermoso, qué maravilloso. Salvación nuestra. Así que tenemos que confiar más, orar más, Aleluya. poner nuestra confianza en el Señor. No importa la prueba que estemos pasando, no importa la aflicción que venga a nuestra vida, tenemos que confiar más en el Señor. Amén. La última palabra no la tienen los enemigos. La última palabra no la tiene el enemigo que dice, ¿dónde está tu Dios? La última palabra la tiene el Dios que nos escogió, roca mía.
salvación nuestra. Amén. Wow. Gloria a Dios. Gracias. ¿Por qué te abates, oh hermano Cristo? ¿Por qué te abates? Si tenemos la fuente inagotable de agua que se llama Jesús. Amén. Así que, ¿qué nos enseña esto, mi querido hermano? ¿Qué nos enseña esto? Que la fe en Dios nunca va a ser un sinónimo de que vamos a dejar de pasar por lucha, Amén. por pruebas. Ajá. Y los evangelios, vean los evangelios cuando el Señor Jesús le dijo, vayan, prediquen, pero van a pasar por pruebas, por tribulaciones, algunos los van a azotar. Gracias a Dios que aquí ninguno, ¿verdad?, ha recibido una pedrada, un azote. Pero sí recibimos rechazo de la familia, de los hermanos, de los amigos, del trabajo, pueden recibir rechazo. Pero mira lo que es la fe. Fe es confiar en Dios en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y así como el salmista no tenía todas las respuestas a sus dificultades, tenemos muchas preguntas aquí. Y él no tenía las respuestas a todas. Pero qué maravilloso que tú y yo, aunque no tengamos las respuestas, tenemos a un Dios todopoderoso. Amén. Y eso basta. Amén. En una ocasión, Pablo estaba pasando por un grave aguijón que también estaba cansado. Y relata el apóstol Pablo en una de sus epístolas que él le pidió al Señor que se lo quitara 3 veces. 3 veces. Señor, no soporto este aguijón, quítamelo. ¿Cuántos estarán pasando por algún aguijón? ¿Cuántos estarán pasando por alguna aflicción? Pero el Señor dice, bástate de mi gracia. Bástate de la gracia del Señor. Aleluya. Clama al Señor. Poderoso Dios. Eso basta. Eso basta porque Él es el que responde. Amén. Gracias Dios. No se queda allí. Jesús también nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Esa invitación que Jesús nos hace la podemos encontrar en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Hay muchos cansados aquí, hay muchos que estén sedientos, hay alguien que está agotado. Cuando tienes sed, cuando tienes hambre, ¿qué tú haces? Ir a comer. Y vas y come. Preparas tu comidita y come. Siguiendo las instrucciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El manual de instrucciones. Siguiendo las instrucciones, vamos y comemos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos hambre espiritual? Cuando tenemos sed espiritual. ¿Qué hacemos? Vamos a Jesucristo, a la palabra. El único que puede saciar nuestra sed, que puede quitar nuestra hambre. Así que esta es la invitación que Jesucristo nos hace. Que vayamos a descansar en Él. O sea, no es que el problema vaya a desaparecer, sino que tendremos un refugio, un descanso seguro en Cristo Jesús. Amén. Es como cuando alguien está trabajando solo. El trabajo se le hace pesado, pero si llega una ayuda, Gloria a Dios. alivia. Porque se comparten las tareas. Gloria a Dios. Se comparten las tareas. Así es con Jesucristo. Él es nuestro soporte. Amén. Él es nuestro soporte. Amén. El que viene a sobrellevar nuestras cargas y a darnos paz. Amén. Pero mira qué hermoso, porque hay una esperanza mucho más grande y final. Apocalipsis 21, 4. Tanto miedo que le tengan a Apocalipsis. No le tengan miedo. Aleluya. La bendición. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 21, 4? Él le secará todas las lágrimas de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Así que recuerda,
Ten fe en lo que el Señor nos dice hoy, por medio de su palabra. El dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra. Amén. Quien tiene la última palabra es Cristo Jesús. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que te guardará en medio de la aflicción. Él es el que tiene el agua que sacia tu sed. Amén. Amén. Ahora que nos enseña este maravilloso salmo para no ser tan tedioso con el Salmo 42 y poder ser saciado por Cristo Jesús. Este salmo nos enseña que cuando nosotros estemos sedientos, así como el salmista, clamemos y que recordemos sobre todo que nosotros tenemos el privilegio, la bendición de tener a Cristo Jesús, la fuente de agua viva y inagotable. Así que si tienes sed, ven a Cristo. También nos enseña que no debemos esconder nuestras lágrimas. Amén. Debemos tener el corazón abierto delante de Dios. Amén. Lo más malo es que usted se encierre en su propia cueva. Aleluya. No, expóngale todo al Señor. Expóngale todo al Señor. Él sabe ya lo que usted está pasando. Pero preséntale a Dios tu carga, porque ¿sabe qué? Él te entiende y Él vino a socorrerte. También este salmo nos enseña que debemos predicarnos continuamente la palabra. Cuando estés en ansiedad, cuando tenga depresión, predícate a ti mismo la palabra para que tú puedas decir: espera en Dios, que eres la roca mía y salvación mía. Así que este Salmo 42 nos enseña a aprender, a descansar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que este hermoso Salmo nos muestra cómo un creyente que en medio de la desesperación no dejó de clamar a Dios, porque él sabía que el único que podía socorrerlo era Dios, más nadie. Y así como él se comparó con un siervo que anhelaba desesperadamente las aguas, así nuestro espíritu, nuestra alma, debe anhelar a Dios cada día. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos quedamos con ese clamor para nosotros. Tenemos sed de Dios y clamamos. Y qué hermoso que nosotros sí tenemos un privilegio. Yo lo digo, esto es un privilegio. Amén. Tener a Cristo es un privilegio. Amén. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero dice Isaías y dice Pablo de Romanos que son benditos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Amén. Y así como un siervo clama por las aguas, cuando tiene sed, allá afuera hay muchos que están clamando, que están sedientos, están vacíos, tienen cisternas rotas, buscando saciar sus placeres en las cosas momentáneas de la vida, en los vicios, en los viajes, en las falsas ilusiones. Allá hay un pueblo que también está clamando, pero está bebiendo un agua que no es. Ahora la pregunta es: ¿tú que tienes el agua, que es Cristo Jesús, estás dándole de beber a otro? Aleluya. Estás dándole de beber a otro. Así como nosotros clamamos por la presencia de Dios en nuestras vidas, también debemos clamar por aquellos que están sedientos. Llevarlos al lugar donde hay agua, que es Cristo Jesús. Qué maravilloso, que uno ve a estos animalitos y cuando encuentran agua, ellos comunican a los que están a su alrededor con su ruido particular, ¿verdad? He hallado agua, he encontrado agua,
Y los demás llegan y toman agüita allí en el arroyo. Se lo comunican. Y muchas veces nosotros que hemos hallado, hemos encontrado, hemos sido escogidos por el Señor, hemos encontrado esa agua de vida que sacia para la vida eterna. No la anunciamos. Esta agua es mía. Esta agua es mía. ¿Tiene sed? Búscala tú, yo la busqué. Cómprala. Paga el precio tú. Ya yo la compré. No. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que darlo. Así que el único que sacia la sed y la angustia es Cristo Jesús. Así que nosotros debemos también llevar a otros que están clamando. Aquí, lleguen esta agua. Tú y yo, que hemos bebido de esta fuente inagotable que es Cristo Jesús, nuestra misión debe ser también compartir esta agua con otros. Compartir esta agua con otros. Con esas vidas que están perdidas. Con esas vidas que están clamando también. Que están sedientos. Pero que se ha hecho difícil llegar a la fuente que es Cristo Jesús. El que nos da descanso. Hoy tú y yo estamos en este maravilloso lugar escogido por Dios para adorarlo. Para glorificar su santo y bendito nombre. Y adoramos. Porque mira, el salmista lloraba y clamaba porque fue alejado del templo. A veces llueve o pasa algo y no queremos llegar a la casa del Señor, congregarnos los hermanos juntos, unánime, en armonía, como debe ser. Vamos a vivir en plenitud, gozoso de que tenemos este hermoso privilegio, de que lo que anhelaba el salmista hoy, tú y yo lo tenemos. Y que podamos compartir con otros de que aquí, en este lugar, hay agua. De vida. Señor, te agradecemos, Padre. Te doy gracias, Señor Dios, por esta palabra que me ha permitido traer, Señor Dios. Gracias, Padre de la gloria, porque así como yo estuve sediento y clamé a ti, tú me diste el agua, Señor. Ahora yo te ruego, Señor Dios, que nos impulses, que nos muevas a nosotros para llevar a otras vidas que están sedientas, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por el agua de vida que es Cristo Jesús. Gracias por la salvación. Gracias porque Él es nuestra roca. Y gracias, Señor Dios, porque en medio de la aflicción tú estás con nosotros. Señor Dios, que las vidas que llegaron en esta hermosa tarde, Señor, puedan entender y comprender que solamente en ti hay saciedad completa, hay plenitud de gozo. Padre, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Dios amado Jesús y por la dirección del Espíritu Santo. Amén.